noches. Quiero agradecer también a Marian por la invitación. Está siendo ya un poco larga la noche. Vamos a ver, Aristóteles, que es un filósofo muy conocido, dice que el teatro es una representación de la vida moral, o una teatralización de los dilemas que tienen las personas en su vida moral. Y yo creo que aunque Aristóteles no tenga a lo mejor siempre razón en esto, en este caso me parece que es muy claro que la obra de teatro Copenhague es eso, me parece una teatralización de un conflicto o de un dilema moral de los personajes. Y por eso me parece que la teoría de la física cuántica es como un espejismo en la obra, o claro, interviene porque es parte del dilema moral de los personajes que se preguntan si es o no es moralmente adecuado, correcto, que un físico se preocupe por las aplicaciones prácticas que puedan tener consecuencias tan destructivas, ¿no? O sea, la mecánica cuántica o la física teórica es como un telón de fondo que es una gran metáfora, ¿no? Alonso Alegría, en su comentario sobre la obra, dice que una gran cosa de la obra es que se entiende todito de la física cuántica. Y es verdad que se entiende en la obra casi todito, pero es que eso no es pues la mecánica cuántica, como hemos visto ahora, es más complicado, Pero no importa, lo que el autor, el dramaturgo está haciendo es usar conceptos de esa teoría, en particular el concepto de la incertidumbre, para hacer una gran metáfora del dilema o del problema moral en que se ven envueltos los personajes que puede ser descrito o caracterizado como una gran incertidumbre frente a el problema de fondo. Yo quiero hacer 5 comentarios sobre la obra, sobre el problema o los problemas éticos que están presentes en la obra. Y lo primero que quisiera decir es que uno podría aproximarse a la obra de una doble manera, pensando por un lado en las múltiples dimensiones que tiene la obra, todas de carácter ético, porque todas son experiencias vitales fundamentales. Hay una historia personal, se conversa entre ellos sobre los hijos, la familia, los recuerdos, los tiempos en que fueron a navegar, una historia de amistad que además tiene connotaciones psicoanalíticas, como ya se ha dicho. En segundo lugar, hay una historia académica, ¿no es cierto? Hay estudios que han hecho en común, investigaciones conjuntas, una complicidad entre Bohr y Heisenberg. Hay, por supuesto, una guerra dentro de la obra que sobreviene, es presentada como una fatalidad que los sobrecoge, los sorprende, les impone ciertas presiones a los personajes, los divide, los obliga a enfrentarse. Y hay en todas estas historias, además de los recursos dramatúrgicos que emplea el autor, hay dimensiones éticas en todas ellas, ¿no? Que de alguna manera se van, me parece a mí, ordenando en torno a lo que todo el tiempo se va diciendo, qué ocurrió en Copenhague, cuál fue el episodio central de la obra. Se me recuerda, dice Heisenberg, por la teoría de la incertidumbre, y por Copenhague, dice, todo el mundo sabe qué es la teoría de la incertidumbre, qué ilusión la suya, pero nadie sabe qué pasó en Copenhague. Y sin embargo, en la obra misma, aparece en 2 ocasiones una declaración de Heisenberg sobre qué fue realmente lo que ocurrió. Dice Heisenberg, recuerdo con toda claridad lo que ocurrió porque mi vida estaba en juego
y escogí las palabras muy cuidadosamente. Simplemente te pregunté, le dice a Bohr, si como físico uno tenía el derecho moral de trabajar en la explotación práctica de la energía atómica. O sea, como si el episodio central de Copenhague hubiese sido ese. ¿Tenemos o no como físicos el derecho moral de trabajar en la explotación práctica de la energía atómica? Esa parece ser la pregunta central, pregunta que parece no poder ser respondida o que es planteada en términos tan abstractos que ese es el otro aspecto que quería resaltar de esta primera idea. Uno se sorprende quizás, por lo menos en el contexto de la obra, cómo dos gigantes de la física parecen ser como niños o como muy pequeños en la manera de plantearse el problema moral, como si no fuese relevante el inmenso efecto que va a tener esa explotación práctica de la energía atómica, ¿no es cierto? Los millones de muertos no aparecen como una parte de la reflexión dentro de la pregunta, ¿no es cierto? Y más bien la obra parece tender una especie de trampa, bueno, más de una, ¿no? Que es que todo es incierto para las decisiones morales, no se tiene certeza, todo es incertidumbre, como si también esa pregunta de fondo pues estuviese sujeta a, a ese problema, ¿no? Hay como un eufemismo en el planteamiento del problema moral, una especie de banalidad del horror, porque es un horror lo que va a ser consecuencia de esa actuación de los dos, porque uno en un bando y otro en el otro van a terminar contribuyendo a esa aplicación práctica. Y hasta en la obra hay como, me atrevería a decir, casi una especie de justificación de casi la fatalidad de que se tomara una decisión como esa. Bueno, ese es el primer punto que quería comentar. El segundo punto es lo que en la obra se llama una ética cuántica, la expresión aparece, o una ética de la incertidumbre.